En Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro, con la cultura, con los jóvenes y con los que miráis viendo de otra manera, los que enriquecéis nuestra forma de entender Aragón y el mundo, ayudándoos a dar forma a vuestra creatividad e imaginación. Cada año ayudamos a más de 1 millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades. Un futuro alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundación Ibercaja, tu futuro, nuestro presente. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro digital de Fundación Ibercaja sobre el mundo del cómic. En concreto, sobre un cómic muy especial, porque es el cómic que se adelantó al coronavirus. Más que un cómic, podríamos decir que es una novela gráfica, porque tiene nada menos que 250 páginas divididas en 2 partes. Bueno, aquellos que leyeron La muerte rosa, que es el título de este cómic, de Jaume Pallardó, que él escribió en 2016, tienen la ventaja, comentábamos hace un momento, de que ya sabían lo que iba a pasar. Jaume Pallardó habla de un virus altamente letal, muy contagioso y resistente, que obliga a la gente a vivir encerrada en sus casas y que cuando quieren salir al exterior tienen que hacerlos protegidos por unos EPIs, una especie de escafandras, bueno, pues muy similares al virus que ahora mismo estamos sufriendo sus consecuencias terribles y que ha puesto el mundo patas arriba. Realmente es una historia que demuestra que la realidad siempre supera la ficción. El cómic, el mundo del cómic, goza de muy buena salud, eso no cabe duda. Y además, podríamos decir que incluso durante el confinamiento, durante la pandemia, lo que ha hecho es emerger esa creatividad. También ha sido una válvula de escape, tanto la cultura como el cómic han sido una válvula de escape porque muchas historias, muchos cómics han abordado el tema de la pandemia desde el punto de vista del humor. Y eso siempre, a pesar de lo dura que ha sido la situación o que está siendo la situación, que todavía, aunque estamos empezando a ver la luz al final del túnel, por supuesto no hemos salido, como digo, eso siempre ayuda, porque el humor es lo que nos salva de la angustia, es un síntoma de inteligencia y además es algo muy sano, reírnos de todo y sobre todo reírnos de nosotros mismos. Bueno, para dialogar con Jaume Pallardó está con nosotros nuestro Íñigo Aguirre, que no solamente es el director de la Fundación Ibercaja en Madrid, sino que también es periodista y también es autor de cómics. Es un autor reconocido que en 2009 presentó el primer número de Iberoes, el que es guionista y dibujante. Iberoes narra las aventuras de unos superhéroes muy poco convencionales que le valieron el premio al autor revelación en el Salón del Cómic de Madrid 2010. Bueno, entre ellos van a dialogar y van a hablar sobre La muerte rosa y sobre el mundo del cómic, como digo. A mí realmente lo que yo me pregunto y lo que de verdad importa es qué aprenderemos de todo esto. ¿Aprenderemos a ser más humildes al habernos visto tan vulnerables? ¿Aprenderemos a ser más solidarios? ¿Aprenderemos a valorar lo que de verdad importa en la vida? ¿Aprenderemos a pasar el tiempo, a disfrutar del tiempo con esas personas que de verdad son importantes para nosotros, a sosegar nuestra vida tan ajetreada? Hay un proverbio chino que dice que abundantes beneficios esperan a quienes descubren el secreto de encontrar la oportunidad en la crisis. Bueno, pues yo espero que seamos capaces de aprender algo de esta, porque al fin y al cabo de todo se aprende. Y sin más por mi parte, le paso la palabra a Íñigo Aguirre y también a Jaume Pallardó. Íñigo, en primer lugar, y cuando acaben su intervención, en torno a 40 o 45 minutos, bueno, pues volveremos a abrir un turno de preguntas, un pequeño coloquio, un pequeño debate para quien lo desee pueda intervenir. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias. Íñigo, cuando quieras. Muchas gracias, Maite. Bueno, yo lo que espero, sobre todo, recogiendo el guante de lo que la pregunta o la reflexión que nos lanzabas, yo entiendo que nos llevará un tiempo recolocarnos. Ahora estamos en un proceso de reajuste, ¿no? Esto que se denomina la nueva normalidad. Pues me imagino que nos llevará todavía un tiempo encontrar la manera de convivir con este virus hasta que consigamos derrotarlo, ¿no? Que ojalá sea pronto.
Bueno, pues yo darte las buenas tardes, Jaume. Como hemos dicho, eres autor de cómics, que en la jerga equivale a decir que eres guionista y también dibujante. Es lo que hablamos cuando una persona es un autor, se entiende que hablamos de esas personas que son autores completos de una obra, ¿no? Háblanos un poco de ti y, en primer lugar, de cuál es tu trayectoria. Pues yo estudié Bellas Artes y me especialicé en animación. Voy a intentar compartir contigo. A ver, sí. Estudié Bellas Artes y me especialicé en animación. Luego pasé a hacer algunos cortometrajes con compañeros, cortometrajes cortos para internet, etcétera. Aunque siempre estuve dibujando y siempre me interesó el tema del cómic. Lo que pasa que yo realmente a lo que me dedico profesionalmente, aunque he hecho algunos encargos de ilustración, vivo sobre todo de dar clases, soy docente. Pero bueno, digamos que en esta investigación sobre lo narrativo, porque bueno, ya ves que son varios campos que siempre giran alrededor de la narratividad, pues al final el cómic es el que me he centrado estos últimos años, ¿no? Participé bueno, aquí te he puesto unas viñetas de un premio que gané en el Valencia Crea del año 2012. También he participado en algunos fanzines de Valencia, Arroz Negre, dirigido por Elias Castaño, Kowalski Fly, Chotacabras. En fin. Un fanzine, para aquellos de vosotros que no estéis familiarizados con el término, simplemente, perdona la puntualización, es una publicación de tirada reducida, que a veces es autoeditada y que suele ser un buen primer paso para muchos profesionales que luego acometen trabajos mayores, ¿vale? Pero también es, para algunos autores, una vía alternativa al circuito editorial tradicional, pues para gente que quiere contar determinados proyectos más personales que a lo mejor no encajan dentro de, pues bueno, de una línea de la editorial con la que colabora habitualmente. Sí, es la mejor manera de uno pues sacar lo que está haciendo, porque entrar en el mercado, entrar en el mundo de las editoriales pues tiene su complejidad y entonces pues bueno, uno se puede autoeditar y sacar sus propias historietas. Yo estuve participando en algunas de estas hasta que me lancé directamente después de participar en varias a hacer la Muerte Rosa, de la que luego hablaremos con más detalle. Pero bueno, después de esto volví al mundo del fanzine porque estuve bastante tiempo con La Muerte Rosa, cerca de, bueno, entre 2 y 3 años, y había estado muy aislado de mí mismo y casualmente conocí a Cristian Pineda, que era otro ilustrador, y montamos el fanzine Color Carne, del cual hemos sacado el número 5 recientemente. Eso es un fanzine, bueno, como has explicado tú muy bien, este es exclusivo de cómic, solo salen historietas de cómic, nuestras historietas, y invitamos a que participen otros autores, ¿no? Y entonces la broma o la gracia del asunto es que les damos a los autores la frase, que las frases del título es: este es el tren de vuelta a casa, este queríamos que fuese de músicas, el primer disco era el mejor, al otro lado del muro, y el último es el último baile, y les damos esa frase, tienen que inspirarse alrededor de esa frase para hacer sus historietas y luego respetar la paleta que les damos, ¿no? En este, que es el número 5, pues estará la paleta, ¿no? Y he puesto aquí algunas de las diferentes páginas de las historias de los diferentes, algunos de los autores que salen más, pero bueno, para que veas para que se vea diferentes soluciones y un poco el estilo. La idea del fanzine es que pues haya diferentes tipos de autores, desde autores que son más realistas o tienen una historia narrativa más legible, pues aquí tenemos a César Sebastián, a Pau Weiss, 2 grandes artistas, o Nadia Hafid, que ha sacado un cómic ahora recientemente, que tiene un estilo más distinto, o Víctor Kuchalski, que tiene un estilo de hacer cómic pues más moderno, ¿no? Más innovador. Y bueno, queríamos esa cacofonía de estilos, pero bueno, que hubiese un eje vertebrador que es el tema y el color que te comento. Y es muy original eso de darle solamente las instrucciones a cada artista, ¿no? Y decirle, oye, esta es la frase y esta es la paleta. Y a partir de aquí, pues haz lo que... Es muy divertido. Y yo he disfrutado mucho, bueno, Cristian y yo hemos disfrutado mucho, sobre todo viendo la respuesta de cada uno de los autores.
aparte de su respuesta gráfica, ¿no? De cómo utilizan estas paletas, las historias, ¿no? Porque tratábamos de que hubiese una continuidad, pero que la frase fuese lo suficientemente abierta como para que, pues bueno, diese mucho juego, ¿no? El último baile se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Nosotros escogimos esta frase porque era el último número que queríamos hacer del fanzine, ¿no? Llegamos hasta 5 y dijimos, mejor terminarlo aquí que intentar alargarlo y eso, porque también es complicado sacar un fanzine y, bueno, tú lo sabes, Sí, eso lo sé. autoedición, etcétera. Pero bueno, para mí como autor de cómic fue muy interesante. Otros autores en charlas que he estado, como Max o Sento, ellos han reivindicado la época de las revistas, el Víbora, el Cairo, todo esto, como espacio de fogueo para ellos ir curtiéndose como autores. Eso ahora se ha perdido y yo creo que el fanzine, estas revistas autoeditadas, es donde los autores pues van cogiendo músculo para enfrentarte a una historia larga que realmente es algo complejo y que necesitas ya pues una base desarrollada de dibujo, de narratividad, etcétera. Muy bien, pues esta que nos ocupa es tu primera obra larga, ¿no? A lo que aludes, Sí. terminas o sales un poco de este mundo de los fanzines y entras en tu primera obra de cierta longitud, que es La Muerte Rosa. Como ha dicho Maite, que publicas en 2 tomos, ¿no? Entre 2016 y 2019, y aquí tengo mis ejemplares. Y bueno, pues es una obra que yo no sé si calificarla de profética, porque es verdad que en muchos aspectos se parece muchísimo a la realidad actual que estamos viviendo en los tiempos del COVID, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ella. Bueno, efectivamente es una distopía, es un mundo de futuro imaginado, en el que, bueno, lo que vemos es un mundo reconstruido tras una terrible pandemia, ¿no? O sea, sería como si esta pandemia que hemos vivido nosotros realmente hubiese llegado al peor de sus extremos y ha pasado algo muy terrible. Y digamos que es el mundo que hay después de esto, es la normalidad que ellos han encontrado, esa convivencia de la que tú hablabas antes del virus, antes de conectarnos, de cómo llegaríamos, ¿no? a convivir con el virus y si al final no encontramos una vacuna, pues eso es un poco parecido, ¿no? Entonces yo describo este universo, este mundo, y bueno, es totalmente imaginado. Y pues bueno, vemos todo gira alrededor de este personaje que es Miguel, que él vive en su casa, encerrado como todos, y pues bueno, él es profesor de instituto y da clases, de colegio, perdón, él da clases en vía online, ¿no? Esto es muy curioso porque yo me lo inventé y luego yo me he encontrado con esta situación. Como profesor he tenido que dar clases aquí, o sea, el Sí, que más es ha que con todo esto he sido yo mismo. Porque, la primera vez que vemos a tu personaje, además, en la historia está haciendo eso, precisamente. Está dando clase a un grupo de 20, 30 chicos. Sí, luego yo he tenido que acabar haciendo lo mismo. Ha sido muy curioso. Y entonces, bueno, este personaje, digamos que para salir de su casa, que sí que es verdad que en este mundo las relaciones sociales pues se hacen vía online, pero también se sale, y cuando se sale pues se tiene que, pues como hacemos ahora con las mascarillas, pero un poco más extremo, pues bueno, utilizan todo el traje, todas las gafas, toda una parafernalia que tienen que hacer, y luego cuando salen pues es un mundo en el que prácticamente no hay nadie, hay muy poca gente, y todo el mundo se ha adaptado a esta nueva normalidad, digamos, ¿no? Y al volver a entrar, pues tienen que, cuando entran a otra casa, pues quitarse el traje, el EPI famoso, desechar todo lo que llevan, y él lleva una mochila porque, claro, luego a la vuelta tendrá que ponerse otro traje, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco el inicio de la historia. Realmente él, pues bueno, va conociendo a diferentes... Él vemos cómo vive, tiene unos amigos que llevan un tipo de vida, y en un momento dado él conoce a una chica, y esta chica, pues, digamos que se mueve en otros ámbitos y él conoce otro mundo, ¿no? Conoce otras personas, y digamos que a lo largo del cómic vamos adentrándonos en esta sociedad distópica, cómo se relacionan las diferentes personas, qué diferentes perspectivas de la vida o soluciones tienen a esta realidad. Incluso encuentra a gente que, pues bueno, cree que el virus no existe y son un poco, pues, alternativos, etcétera. Va encontrando diferentes respuestas y, bueno, el cómic se va adentrando un poquito más. Al principio es un poco más la historia suya, personal, digamos, con esta chica, etcétera. Pero luego ya nos vamos adentrando más en la segunda parte en qué es lo que está pasando o qué es lo que puede estar pasando, y se ve un poquito más esto ya, no, tampoco quiero contar el cómic, pero
Sí, no vamos a hacer spoilers. A mí Sí. me gusta mucho toda la parte de procesos que ideaste, de desinfección, de qué pasa con los paquetes, cómo se entregan, cómo se recogen. Al final, quiero decir, me parece llamativo porque nos hemos visto envueltos todos en esa realidad, ¿no? A veces de tener que decir, bueno, pues me ha llegado un paquete, ¿qué hago? Abro, me encuentro con el señor que viene enfrente a entregármelo, o le digo que me lo deje en algún sitio, cómo salgo a la calle, cómo vuelvo de la calle, cómo me desinfecto. Es decir, todas estas cuestiones, por desgracia, pues las hemos tenido que vivir y me llama mucho la atención lo bien planteadas que están este mundo funciona de una determinada manera y tienes esa sensación cuando lees la obra de que absolutamente todo está controlado, o en apariencia casi todo está controlado, ¿no? Y todo funciona de una manera pues como muy, muy estable, ¿no? Al margen de... Sí, pero creo que también mucha gente, negocios, yo qué sé, el instituto, que estuve el otro día allí, ¿no? O oficinas, quiero decir, les llega la normativa de lo que no pueden hacer, lo que sí pueden hacer, y luego cada uno seguramente se ha tenido que inventar a ver qué mampara utilizo, porque claro, cada sitio es concreto, es decir, la creatividad de todo el mundo la tengo que utilizar. Yo me imaginé cómo podría ser, ¿no? Y invento, pues bueno, aquí en estas escenas se ve esta especie como de entradas, de ascensores para que los paquetes ya vayan directamente a la casa y resolvamos ese problema de el mensajero que no llega a casa, no entre en contacto con él, etcétera, ¿no? Pues bueno, me lo fui inventando y claro, luego lo alucinante de esta historia, claro, la pretensión con esta historia, lo hemos hablado, yo no quería hacer algo predictivo porque no es una historia épica sobre pandemias ni nada. Yo realmente quería hacer como una especie quería hablar del mundo que vivíamos antes de la pandemia. En realidad es como una metáfora, es una hipérbole del mundo que había antes, ¿no? Del mundo que ya estábamos nosotros encerrados en nosotros mismos y trato de hacer, pues bueno, lo que creo que pretende la buena ciencia ficción, no sé si la mía será buena o no, pero en cualquier caso generar una reflexión sobre el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que estamos, ¿no? Esa era mi idea inicial, pero claro, ahora el cómic alcanza un nuevo nivel de lectura con todo esto que está pasando. Eso es innegable, ¿no? Es muy curioso. Yo lo que veo es que, por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿no? El mundo de la fiebre rosa es un mundo que ya lleva 18 años conviviendo con una plaga que es además más agresiva que nuestro coronavirus. Y bueno, es como una fotografía muy extrema, ¿no? De decir, bueno, hasta dónde podría desembocar esto si hubiera sido más virulento, si no se hubiera encontrado un remedio, ¿no? Yo no quiero ni pensarlo porque en algunos lugares ha sido muy, muy duro y aún está siéndolo y hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? Pero claro, te da que pensar, ¿no? Esto más fuerte que cómo hubiésemos terminado y bueno, de hecho se cuenta un poco por encima, pero el periodo de transición es extremo, es decir, hay bandas saqueadoras, en fin, todo muy, muy terrible, ¿no? Esperemos no llegar a ese nivel y que todo se resuelva bien, no sé. Sí, hombre. Yo espero que sí también. Una cosa, quería comentarte. Empezamos un poco en esta historia con Miguel, con el protagonista, y luego, como dices, pues va conociendo gente, tiene sus amigos y va conociendo también gente de pues desconocidos o de otros ámbitos sociales, con los que él empieza un poco a abrirse, ¿no? al mundo. Tú vas mostrando ese mundo al final a través de los ojos del protagonista, ¿no? Poco a poco, pues conforme él va haciendo descubrimientos, pues tú vas enseñando, ¿no? Pues otras áreas de la ciudad, otras áreas del mundo. A mí me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué hay más allá de lo que son los principales protagonistas? ¿Quién dirige ese mundo? ¿Cómo se organiza? No está, o sea, el cómic no lo explica directamente, pero bueno, sí que se ha creado una sociedad autoritaria. Es una sociedad, es un régimen, una especie de dictadura blanda que no queda muy claro, pero poco a poco, a medida que avanzando la historia, se ve que sí, ¿no? Que se ha creado un sistema, se ha creado una manera de funcionar con la excusa del hipercontrol que tiene que haber permanentemente, y ese es un poco el marco en el que se va ubicando la historia cada vez que vamos viendo un poquito lo que va pasando, ¿no? Pues eso, no quiero contar más porque...
No, ahí vemos, por ejemplo, cómo ahí están los protagonistas Sí, haciendo danza, ¿no? Bailando. Sí, bueno, esto claro, yo traté de imaginarme cómo serían, porque como tú has comentado antes, él ve diferentes actividades y modos de vivir en este mundo, ¿no? Entonces, los amigos que él tiene principalmente hacen actividades, pues bueno, pues juegan conectados a internet o hacen bailes de salón, que esto es una especie como de broma de la gente que hace bailes de estos de bebop de los años 20, pues en el mundo que yo imaginé son bailes del siglo XVIII, ¿no? Me hizo a mí gracia eso, ¿no? Hacen actividades de poco riesgo, ¿no? Porque luego también veo en otra escena que juegan a la petanca. Dices, ostras, tú, están haciendo deporte y están jugando a la petanca, no pueden hacer otra cosa. Y traté de imaginar, cuando estaba haciendo el guión, qué tipos de deportes se podrían practicar sin contacto físico y sin que no fuesen peligrosos, ¿no? Y la petanca me pareció, además de muy entretenido, pues que no había contacto y tal. Entonces, bueno, cuando él conoce a la chica de la historia, digamos, a Gloria, él, pues bueno, conoce otros entornos. Aquí hay algunas escenas, digamos, que ella le anima a cruzar una frontera un poco que no se puede atravesar. Hay unas zonas en ruinas y van allá y hay gente patinando skate, gente ya, pues, las normas de lo que es el uso del traje ya jugando un poco en el límite, ¿no? Y él descubre este mundo. Luego también hay una serie de sitios en los que vas y te puedes quitar te hace una serie de pruebas y como tipo discotecas así muy a lo bestia, donde la gente se súper desmadra, que yo también era una reflexión que quería hacer, ya te digo, antes de que pasase todo esto, de cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Que somos muy de estar encerrados en casa, pero luego salimos de fiesta y nos vamos al sitio donde más gente hay, donde más ruido hay, donde más mogollón hay, nos vamos al festival, a la discoteca, todos ahí pelotonados, a las fallas, a la Magdalena, y eso el ser humano, ¿no? Contemporáneo vive un poco en ese contraste, ¿no? La soledad, el aislamiento, estoy en mi mundo, mi burbuja, pero luego me junto al super mogollón. Algunas gente, no te digo que todo el mundo lo haga así, ¿no? Pero que son contrastes de estos que me llaman la atención y los traté de plasmar en formato ciencia ficción distopía loca, ¿no? A mí me hace mucha gracia una escena en la que está con una chica y él ya la ha visto en anteriores ocasiones y luego no la reconoce. Dice, ay, perdona, es que no te he visto Claro. ya, ¿no? Y claro, la otra, como lleva un traje, pues obviamente es que si no le has visto la cara no la puedes reconocer. Es muy difícil, solo por los ojos, ¿no? Esto nos está pasando ahora, quiero decir. Sí. No sé, a veces saludas a una persona y te cuesta, no te reconoce enseguida, o tú al revés, te saludan mañanito y no te había reconocido, como acá, vamos todos con la máscara. Con la máscara. Eso sí que es verdad que también está pasando. Aquí es más extremo porque llevan toda la parafernalia, toda la... Oye, ¿y cómo se te queda el cuerpo cuando ves de repente, ¿no? que la realidad casi de un día para otro se empieza a parecer a la ficción que has escrito? O sea, que cuando de repente pues, tú empiezas a vivir, empiezas a salir a la calle o empiezas a experimentar todo esto que hemos experimentado todos y de repente vas a tu cómic y dices, ostras tú, que esto lo he dibujado yo ya, ¿no? Esto ya está aquí. Mira, uno de los momentos que fui a comprar, me acuerdo un Mercadona que tenemos aquí cerca de casa que está todo acristalado y veía a la gente dentro y estaban todos dentro con la mascarilla y esa imagen que además estaba marcada en tu viñeta y dice, ¡guau! Es que esto ya lo he visto yo, lo he dibujado. Pues mira, ¿sabes qué? Pensé en Alan Moore cuando dice que la creación es magia, ¿sabes? Y que todo lo que hay ahí como algo extraño y misterioso, él no se refiere a esto, ¿no? Obviamente, pero desde el momento que creas algo ya forma parte del mundo y está ahí para ser utilizado como sea, ¿no? Pero yo ya me rayé mucho más y dije, guau, esto es... Sí, es muy loco eso. ¿Tienes algunos ejemplos, ¿no? De cosas que has... Creo que tenías preparados algunos ejemplos de cosas que habías dibujado. Sí, bueno, también teníamos... esto es lo que hemos comentado antes de la autoridad, de esa figura del gobierno que estaba ahí un poco en la sombra, que se va viendo, que lo hemos comentado antes. Y sí, respecto a las similitudes con la crisis actual, es curioso porque, claro, hay muchas imágenes que se parecen. Esta la he sacado hoy venía del periódico. Y la he visto y digo, ostras, es que es el mismo color y todo. Y sí, pues vas leyendo los periódicos y de repente te encuentras una foto que están ahí señalando hacen la V de la victoria.
y igual que en una de las viñetas que yo tenía, y me sorprendió mucho. Luego también vi esta de aquí, en las cuales sacan al paciente, esto creo que es en China, porque claro, yo ya empecé a recopilar imágenes de estas cuando pasaba en China, antes de que nos llegase a nosotros, pero claro, es que luego acabó llegando a la puerta de mi casa, vamos. Y aquí, pues bueno, hay una escena en la que se ve un poco esta arquitectura también muy grandiosa, ¿no? Que también hablaremos un poco de eso más adelante, y mezclado con los EPIs. Luego también esta foto del perrito, pues dije... Fíjate, es que es tal cual. Igual, ¿sabes? Y esto, pues bueno, que también vaya labor, ¿no? Del el que ha empapelado al perrito. Sí, los primeros días se veían muchas cosas muy curiosas. Incluso tú tienes también en el cómic uno que va con un EPI de Darth Vader, y había gente que se ponía también los cascos que tenían así de... Había uno Sí, con un casco de soldado imperial. Cuando va a sitios de fiesta, pues claro, la gente ya digamos que acaba tuneando su propio traje y ya es la moda en el disfraz este de protección, que bueno, que lo estamos viendo ahora, que hay gente que se compra mascarillas con dibujos y con diseño y con mucha moda. Absolutamente. Esto es lo que comentaba de antes, esto es de las páginas en las que están haciendo los bailes estos de salón. Claro, cuando vi imágenes de gente bailando con los EPIs, dije, es que es tal cual lo que yo había dibujado, no me lo puedo creer. Es alucinante, o sea, yo de verdad, o sea, cada vez que te topes con una fotografía de estas es como para pellizcarse, ¿no? Para decir, pero ¿qué está pasando aquí, no? Es casi como estar en el show de Truman, es como una cosa muy loca. Tampoco lo pienso mucho, pero sí, es muy curioso, es muy curioso. Luego esto, pues, a ver, sí que es verdad que yo antes de hacer el cómic me documenté en otras pandemias, quiero decir, han habido otras pandemias, esto que estamos viendo ahora ya ha pasado antes, yo me documenté, entonces yo bebí un poco de eso, lo que pasa que ahora se ha hecho masivo, o sea que realmente tampoco, o sea, tiene truco, ¿no? Digamos. No, pero ahí está todo, el control de temperatura también, sí, los protocolos de desinfección. Sí, los rituales de vestimenta, etcétera, sí. Sí, esto es verdad que no es, quiero decir, no es algo que nuevo ni que se haya desarrollado ahora, ¿no? Pero la verdad es que impresiona, porque al final forma forma parte de nuestro día a día. Sí, además lo vamos integrando, fíjate, ahora porque estamos hablando y tal, pero al principio sí que es verdad que hay algunos momentos que vi, os dije, guau, esto el cómic, tal, y luego también cosas que decía, vaya, esto, qué chulo que me hubiese quedado en el cómic y no se me ocurrió, ¿sabes? Que creo que lo comentamos la primera vez que estuvimos en contacto, pues bueno, cosas que dices, guau, esto hubiese quedado genial en el cómic y no se me ocurrió, qué pena. Como los animales, ¿no? Sí. Han habido escenas muy chulas, ¿no? De animales tomando la calle, tomando el espacio de los humanos, recuperando terreno. Y esas imágenes son muy visuales, son muy chulas, y la verdad es que hubiesen quedado súper bien el cómic y no se me ocurrió. Entonces también pienso en clave de, maldita sea, esto se me tenía que haber ocurrido. No, pero está bien también. A mí me gusta que el mundo en el que habitan los personajes sea un mundo así frío y bueno, pues con muy poquito espacio para la naturaleza. No sé, pienso que a la historia, pero es mi opinión particular, a la historia le cuadra, le va bastante bien, ¿no? Pero, vamos a centrarnos ahora un poco en tus influencias, ¿vale? En las influencias de tu obra, de lo particular de este trabajo, pues a lo más general, ¿no? de tu estilo. ¿Qué nos puedes contar un poco de qué te inspiró? Bueno, a ver, no sabría, o sea, sí que puedo hablarte de cosas con las que estuve pensando conscientemente, ¿no? Pero supongo que hay otras muchísimas cosas que están en el fondo de la cabeza que van saliendo y tú prácticamente no eres consciente. O sea que, pero aquí sí que he puesto algunas cosas, ¿no? Sí que es verdad que a la hora de crear este mundo distópico, ciencia ficción, pensaba más en obras escritas a principios del siglo XX que en más tardías, ¿no? O sea, futuros más tipo George Orwell que futuros más tipo Blade Runner, para que nos entendamos, ¿no? Futuros que miraban, que tenían muy presente la sociedad construida en la Unión Soviética, ese rollo soviético, me parecía muy atractivo visualmente y narrativamente, pues por supuesto, como que se retrata en 1984, en El mundo feliz también hay algo de eso. También he puesto aquí una imagen de La fuga de Logan, que es una película muy divertida, que tiene mucho que ver con lo que
desafortunadamente, ¿no? Da miedo un poco a veces hacer broma de esto, pero en La fuga de Logan, no sé si recuerdas, las personas tienen una marca en la mano y va cambiando de color. Entonces, cuando adquiere un color, es decir, ya cumplen una edad, son retirados de la sociedad. Es decir, a los 33 años, me parece, o a los 30 años, creo que... Solo es una sociedad hecha de gente joven que se lo está pasando bien. En el cómic que yo escribo no entro mucho a degüello con esto, pero sí que se habla de que, claro, solo es una sociedad en la que los supervivientes son muy pocos, que son los que son mayores, y el resto es gente joven. Entonces, también es una sociedad en la que los mayores no existen, ¿no? Esa idea me parecía muy sugerente porque a veces parece que construyamos, la sociedad que construimos está enfocada hacia la juventud y al pasarlo bien y no valoramos la vejez, la madurez, cuando a lo mejor antiguamente en otras culturas las personas mayores eran las más veneradas porque eran las que más experiencia tenían y más sabían, y todo ese bagaje, pues hemos construido un mundo en el que se tira por la borda y ya cumples una edad, ya no vales para nada, ni para trabajar, ni para nada, ¿no? Y se te aparca en una residencia y a ver cómo acabas y encima luego viene un virus. O sea que muy mal. Y luego también, este es un libro que leí en el instituto, el típico libro que lees y dices, jolín, vaya rollo, pero luego sí que se me quedó un poco, también cuando estuve haciendo la historia presente, de la experiencia del libro este filosófico un poco de Candide, que es este personaje muy inocente que va por el mundo pues reflexionando sobre si hay que ser optimista o como dice el maestro Pangloss, o pesimista a pesar de todas las desgracias. Es una serie de reflexiones de cómo enfocar la vida, ¿no? Y entonces ese viaje un poco, esa historia de crecimiento personal, que se ha hecho muchas veces en la historia del cine, del cómic y de la literatura, pues es un poco, creo que podría verse algo de esto en la figura del personaje de Miguel, que es como muy inocente. Él va, digamos, dejándose llevar por los diferentes personajes que va encontrando y ellos pues le van mostrando una forma de entender el mundo o unas soluciones ante, bueno, pues lo que es la vida, en fin, que esa búsqueda que todos hacemos, ¿no? Pero en ese contexto en concreto. Luego también he puesto algunas referencias más de carácter visual, ¿no? Por ejemplo, soy muy fan de todo lo que hace Terry Gilliam y Brasil es una película que me marcó mucho de pequeño. Incluso he puesto algunas viñetas que esto son no, como un homenaje, ¿no? Sí, ¿no? Se podría pensar que están sacadas de allí. Esto es una película de Wim Wenders de los años 70, que se llama El estado de las cosas. Realmente es un rodaje, no es de ciencia ficción, pero el rodaje que se hace, la película que están rodando es una película también súper extraña de ciencia ficción y hay algunas imágenes. Y recuerdo que la vi en un cine y esas imágenes, la parte de la ciencia ficción, se me quedaron muy grabadas y esas estructuras de hormigón y esos trajes y tal puede que contribuyesen también no sé, al imaginario este que me ayudó a construir la novela. Luego también, pues bueno, en cuanto a referencias de cómic, yo soy un lector que viene del franco-belga, ¿no? Entonces, Tintín, Asterix, luego pasé ya a Blueberry y otras cosas, y la línea clara valenciana, Daniel Torres, para mí es un tío. Muy mítico, sí, se nota. Además, la línea clara, efectivamente, es un estilo de dibujo también muy afín al tipo de historia que tú cuentas, ¿no? Sí, yo soy muy deudor de ese estilo y me siento como hijo aprendiz de esa escuela, ¿no? El mundo superhéroe me parece muy interesante en algunos casos, pero no es de donde yo... Sí, es otro ámbito distinto, ¿no? Pero el estilo le sienta con guante, la verdad, al relato. Y mira, aquí tienes efectivamente... Sí, también que te quería hablarte de Juan Jiménez, que es un autor que descubrí ya quizás un poco ya más mayor yo, pero falleció recientemente. Quería darle el huequecillo porque me gustaban mucho sus historias de ciencia ficción. Esto es otro nivel de ciencia ficción, del espacio y tal, ¿no? Pero es un tipo de dibujo y un tipo de historias que también me marcaron bastante cuando estaba empezando, bueno, cuando vas leyendo cómics y vas descubriendo nuevos autores y vas madurando con las lecturas, pues me ha parecido oportuno sacarlo. Luego, es curioso porque en el cómic hay un homenaje descarado, casi, vamos, robo total.
que es El Lotus Azul, que es un cómic que me gusta mucho de Tintín. Soy muy tintinesco, vamos, para mí el tipo de línea que él utiliza me fascina. Bueno, es que es un monstruo. Sí, hay un momento de la historia que ellos vayan a un lugar, no quiero llegar a detalles, pero bueno, se podría decir que se parece a una casa donde se consume opio y tal, y bueno, pues utiliza estos personajes orientales y ese dragón, en fin, bueno. Y eso. Está muy bien, vas haciendo ahí también homenajes, eso se hace mucho además en los cómics. Ah, mira, y también tienes de influencias del underground. Sí, luego, obviamente, cuando vas madurando, también pues me encontré con el underground americano, que también es otro estilo de dibujo de autores que me han marcado muchísimo, sobre todo Daniel Klaus, en fin, que de todas estas, Charles Vance, todos estos dibujantes que vienen del underground, me han marcado muchos, también los he puesto por eso. Y luego también he puesto Bastián Vives, Gusto de Cloro, que es una historia que yo tenía bastante presente cuando escribí el cómic, porque realmente el cómic, la historia de amor que se cuenta en el cómic, yo en realidad quería hacerla tipo parodia, porque hay muchos cómics de autores, los dibujantes de cómics, ya sabes, somos gente que estamos encerrados en casa y tal, y cuando vayamos a contamos nuestra historia de amor o de desamor, y El Gusto de Cloro es una historia de estas características. Yo en realidad quería hacer una burla de esto y ubicar ese tipo de historia de amor de un chico así, pues tipo vergonzoso, digamos, ¿no? O que le cuesta un poco este tipo de historia de amor. Quería hacer el juego, la broma. Pero claro, luego ya a medida que empecé a contar la historia, ya de broma no había nada. O sea, entonces, al final que queda una historia, pues bueno, con todas las de la ley. Que todos hemos vivido historias parecidas, yo creo. Claro, la historia que cuentas es... Sí, es algo que también me apetecía hablar de eso, y en Gusto de Cloro se cuenta bastante bien algo parecido. No tiene nada que ver porque la historia no se parece nada. Pero bueno, no sé, la tuve presente, me gustó mucho ese cómic y bueno, pues lo he puesto aquí también. Muy bien. Y luego has hablado antes de, pues bueno, de los paisajes, ¿no? Y de la arquitectura, esta arquitectura fría, sí. del brutalismo, ¿no? Al que recurres como estilo. Bueno, yo disfruto mucho dibujando arquitectura, ¿no? Quizás es porque, bueno, lo hablamos el otro día, que yo no era dibujante de estos que van con el blog, no soy dibujante compulsivo, pero sí que es verdad que al no dedicarme profesionalmente a esto, porque estoy trabajando en el instituto y trabajo por las tardes cuando puedo en mis cómics y tal, pero obviamente también necesito hacer vacaciones. Entonces, cuando voy a vacaciones, me siento un poco culpable, como que no estoy sentado dibujando cómics, etcétera. Entonces me llevo el blog, al principio me da mucha vergüenza, pero poco a poco me fui enganchando y disfruto mucho dibujando arquitectura. Quizás es porque se está quieta y es fácil de dibujar, pero bueno, me encuentro muy a gusto dibujándola. Y bueno, pues, fácil. Yo te puedo asegurar que no sería capaz de hacer lo que tú has hecho ahí en el dibujo central, porque bueno, a mí se me hace particularmente es muy relajante, ¿eh? Y sí. Luego, si la comparas con la imagen real, verás que hay muchos fallos. Pero bueno, eso no se ve, eso no se enseña. Ni se nota. Pero bueno, sí, algunas de estas imágenes las cuelgo, dibujos los cuelgo en internet, en Instagram, y ahora que viene el verano supongo que haré alguno, ¿no? Entonces, en lo que es el cómic, pues utilicé mucho la arquitectura también para mostrar ese universo. Ya te digo, me inspiré mucho en las construcciones de carácter tipo soviético, hormigones, lo que se llama el brutalismo arquitectónico. Y bueno, algunas me las inventé yo, pero otras me fui a buscar, me documenté. Claro, te documentaste. Y me inspiré en edificios reales, ¿no? Este es un edificio que está en Londres, si no recuerdo mal. Desafortunadamente, todo el material que tenía de documentación lo borré, porque ya sabes que todo esto, los espacios que ocupas en la ordenador hay que ir vaciando y tal, y tenía muchas más imágenes, pero porque este edificio de fondo también lo copié de algún sitio que no estaba, obviamente, porque no es el de aquí, y lo metí ahí, hice yo mi propia composición. Este es un edificio también de Japón, que está marcado en lo que se llama brutalismo arquitectónico, que también me interesó incluso en el interior, porque hay unas escenas en el interior y conseguí información de cómo era esa especie de cubículo, porque cada cuadradito de estos, cada cubo... Es una vivienda. Es una vivienda, y me gustó mucho y me informé de cómo era, y luego, pues, buenamente como pude, pues también lo fui metiendo ahí, y bueno, eso.
Y bueno, otros homenajes, bueno, el cómic que ya te digo, como es mi obra, pues hago los homenajes que me da a mí la gana. Entonces, pues, soy muy fan de los Coen, soy muy fan de Grant Lebowski y pues bueno, pues aquí, por ejemplo, el homenajeo en los sofás estos de hormigón también, que dije, guau, esto es perfecto para el cómic y los metí. Porque además creo que es un sitio donde hacen, es un sitio para rodar, que han rodado otras películas y sí, eso. Claro, son detalles que, bueno, quiero decir, enriquecen la obra. Hay gente que se podrá dar cuenta de ellos y otros que no, pero bueno, tampoco son imprescindibles para seguir la trama, pero si los aprecias y los descubres, pues gana más, ¿no? Claro. Sí, luego también le dan, quiero decir, cuando tú te documentas y estás utilizando imagen de cosas reales, porque la imaginación tiene un límite y por muy creativo que seas, cuando más te documentes, pues más fondo le vas a dar, más redondez le vas a dar, aunque solo sea en algunas viñetas, en algunos elementos, tampoco hace falta... No, todos usan referencias. Hergé, vamos, era también auténtico cazador de documentación y reflejaba mucho todo lo que Sí, y buscaba. este es un momento del cómic en los cuales ellos van a un bar de esto que se llama Antiki, así, rollo, pues, estética surfera y tal, con todo así, con cañitas y tal, que en realidad es un homenaje a un pub que yo he ido mucho tiempo durante toda mi vida, desde que lo abrieron, que era Calypso aquí en Valencia, que ya no está como Calypso, sigue abierto, pero se llama de otra manera, lo llevan unos amigos. Y íbamos mucho y entonces, pues bueno, me marqué también el homenaje, quiero decir, yo digo, es pues, lo que te contaba antes, es mi cómic y, en fin. Claro, y le das un poco las referencias que ves. A ese bar, a esa experiencia personal, digamos, y eso. Estupendo. Bueno, vamos a ir ahora, creo que ya nos vamos un poco de tiempo. Vamos a hablar, a mí me gustaría hablar un poquito, aunque sea, de tu proceso creativo, ¿no? Porque al final tú, esta obra, como hemos dicho, se empieza a publicar en el primero de los tomos en 2016, lo cual quiere decir que tú has estado ya un tiempo conviviendo con aquello, ¿no? Y bueno, pues ¿cuánto tiempo te llevó y cómo fue la gestación? Yo estuve de dos años y medio con el cómic y realmente, ya te digo, que había hecho una serie de historias cortas y yo también había presentado proyectos a concursos, el de Salamandra Graphic, también había tratado de mover proyectos, pero me había dado cuenta que eso acababa, porque quizás soy una persona insegura o frágil en el aspecto creativo, y un proyecto que tienes como a medio hacer y estás esperando la respuesta de un autor, de un editor para que funcione, eso me bloquea mucho y ya lo había notado, que proyectos que había presentado luego no los había hecho y había perdido las ganas de hacerlos, etcétera, ¿no? Entonces dije, voy a hacer un cómic para mí como reto personal. No necesito profesionalmente no tengo que, digamos, económicamente que sacar esto por una cuestión de dinero, voy a hacerlo como reto personal. Y entonces estaba trabajando en un guión que al final no fue, y en ese momento sucedió todo lo del primer contagio de ébola en octubre de 2014, he puesto aquí algunas de las imágenes. Y entonces, pues, como un flash, me vino toda la historia, ¿no? Porque, bueno, no sé si lo recuerdas, se contagió una enfermera, tuvieron que sacrificar a su perro, en fin, había una serie de noticias, fue un poco de paranoia, un poco de locura, toda la gestión, también la prensa volviéndose loca, todos volviéndonos muy locos, y dije, ¿cómo sería si esto fuese de verdad? O sea, que realmente hubiese un virus que tomase el mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí empieza la historia. Y entonces empecé a escribir el guión, me puse a trabajar, etcétera, ¿no? Y luego, pues, aquí he hecho un pequeño desarrollo del tiempo que me ocupó todo, pues bueno, empecé en octubre de 2016 y, pues bueno, fíjate, estuve hasta aquí. Y ya terminando, hice, por supuesto, yo me presenté el proyecto ya prácticamente terminado a las editoriales españolas de cómic, bueno, las que todos conocemos, y bueno, pues se interesaron, tal, esto, lo otro, pero al final no acabó de cuajar, y entonces yo empecé a publicarlo, pues como había previsto, en una web, y yo ya lo tenía terminado, pues para darle un poquito más de cosilla al asunto, pues publicaba 5 páginas a la semana y, bueno, alguna gente me seguía, iba leyéndolo, estaba interesada y tal y cual. Y en ese momento, pues bueno, tuve la suerte de que la gente de Chebooks se interesó. Ellos tenían esta colección de Chebooks, autores valencianos, etcétera. Y, bueno, pues se animaron a hacerlo y acabamos publicándolo a finales de 2018. Ellos lo partieron por la mitad, más que nada porque ellos, la colección Chebooks tenía
eran libros de 100 páginas, entonces, pues bueno, como son 200 y pico, pues lo partimos por la mitad, que funciona bastante bien la partición, aunque ya te puedo anunciar que con ellos vamos a publicar, Chebooks me ha propuesto publicar un tomo integral que vamos a editar a tope, con una edición muy cuidada y todo muy bien, y quiero decir que esto sigue, la aventura de Amor de Rosa continúa. Y luego también a finales del 19 yo empecé a pensar que podía ser un proyecto, incluso antes de que llegase todo esto del coronavirus, que podía interesar al mercado francés, que ya, como he explicado antes, siempre me ha interesado mucho y al que siempre he estado mirando. Y tuve la suerte de contactar con Philippe Marcel, que es un editor que lleva edición La Cafetière, y se interesó por el proyecto y nos pusimos a trabajar juntos. Y la verdad es que estoy muy, muy satisfecho de esta relación profesional que ha surgido y bueno, estamos ya en ello y no sé darte fechas, pero estamos trabajando en la edición francesa, también en un tomo integral que me apetece mucho, mucho hacer, la verdad. Yo creo que en tomo también sí que se disfruta igual, vamos, efectivamente es una única historia y bueno, pues tanto en los 2 tomos que tenemos aquí como en el próximo tomo integral, que me imagino que tendrás algunos extras y siempre se añaden, ¿no? Hombre, no lo sé, bueno, ya no me desveles nada si no lo tienes. No lo había pensado, pero a lo mejor sí que algún tipo de extra hablando de todo lo que ha pasado no es mala idea, la verdad. Podrías hacer una sobre ti, ¿no? Una vez que terminas de dibujar todo aquello y empiezas a venderlo, de repente un día te asomas para la ventana y la realidad entera se ha convertido en tu, ¿no? Y también sería curioso, ¿no? Ver cómo... Pues la verdad es que sí, no sé, tengo que pensarlo, la verdad es que tengo que pensarlo. Yo lo que veo, y yo ya te lo he comentado el otro día que hablábamos, es que esto, y yo ahí lo lanzo, pero para mí el contenido de tu historia es carne de serie, o sea, de serie de Netflix, de serie de Movistar Plus, de serie de lo que sea, porque además, entre otras cosas, sería, yo creo, el rodaje más sanitario y más higiénico de la historia. Todo el mundo con los EPIs... Pero yo creo que se adapta, la historia es muy, muy adaptable al medio de televisión. Yo espero que alguna propuesta te llegue en algún momento. No lo sé, que los astros del arte te escuchen y que me llamen por teléfono. Yo la verdad es que esta es mi primera novela gráfica, digamos, y yo pues también para mí estoy aprendiendo, ¿sabes? Esto es una aventura de aprendizaje en la que estoy metido y todo lo que vaya viniendo, pues yo encantado y me enfrentaré a ello, pues bueno, todo lo profesionalmente que pueda, ¿no? Pero bueno, te digo, estoy empezando y voy poco a poco, o sea que está fantástico. Estoy encantado con la respuesta que está viendo, también a la invitación que me habéis hecho vosotros y por supuesto si me llaman de Netflix, pues habrá que escucharles. Pues oye, Jaume, por mi parte, un placer tenerte aquí en nuestro rincón virtual y yo en lo personal, pues como fan de cómics que soy, también decirte que espero desde ya tu próxima obra, que me imagino que no tendrá nada que ver con todo esto, pero que seguro que será fantástica. Y bueno, pues animar a todos los que nos estáis viendo a que la compréis en vuestra librería favorita. Nos han preguntado también antes que dónde se pueden adquirir. Bueno, pues los 2 tomos están en Amazon y se pueden comprar a través de la web de la editorial, que es la editorial Ediciones de Contrabando, es la que lleva todo esto y Chebooks es la colección. Ahí se puede comprar y de hecho hay un pack en el que vienen los dos cómics juntos y como te digo en Amazon. Y ya te digo, estamos ya preparando lo nuevo, no puedo darte fechas, pero espero que cuanto antes tengamos también por ahí el volumen integral, que sí que se distribuirá por todas las librerías a nivel nacional, porque el cómic pues se puede encontrar sobre todo en librerías de Valencia. En Madrid igual está un poco más complicado, por eso igual buscarlo por internet. Yo lo pedí por internet, sí, y no recuerdo ahora mismo. Y ellos lo mandan enseguida y funciona muy bien. Súper rápido, súper rápido. Muy bien, pues ya Maite, si queréis, vamos con las preguntas de los internautas, si hay alguna. Se han ido todos asustados por el virus. Puede ser. No tengo a Maite por aquí. Respecto al tema que me comentabas de nuevos cómics y tal, sí que
Tenía una historia, un guión más apocalíptico, pero es que no me atrevo. Uy, no, ahora no te pongas a hacer eso, ahora tiene que ser otra. Claro, tienes que cambiar de registro. Ya, apaga y vámonos. Hola, Maite. Hola. No te oímos, perdona. ¿No te oímos? ¿Ahora me oís? Perfecto. Vale, son los riesgos del directo. Que os decía eso, que da un poco que pensar. Yo soy de las que prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío, ¿no? Y espero que pronto tengamos una vacuna, pero da que pensar esa sociedad de soledad, de aislamiento, esa sociedad que deja al margen a los mayores y también da que pensar por todo lo que ha pasado, ¿no? En la situación de las residencias, la atención a los más mayores, en fin. Todo eso da que pensar y esperemos que la cosa no evolucione a peor, sino a mejor. Lo que nos preguntaban todas las personas que han estado siguiendo este interesante encuentro en directo es, por ejemplo, ahora que ya conoces la pandemia, Jaume, ahora que ya es algo que por desgracia ha sido real, ¿qué añadirías, qué quitarías en tu historia? Bueno, si harías alguna modificación. A ver, yo no sabría qué decirte. Yo el cómic está como está y también, como habéis visto, ya lo hice hace tiempo, para mí es una historia que está muy en el pasado, digamos, creativamente, ¿no? Sí que algunas escenas, sí que, como he comentado antes, que pienso que a lo mejor le podían dar algo de brillo, pero no me atrevería a tocarla. La historia la escribí en su momento y ya está. Sí que es verdad que a todo lo que ha pasado sí que me ha generado mucho interés ver cómo vamos transformándonos a medida que van pasando todos los acontecimientos. Es decir, la transición de la aparición de este virus o de una situación catastrófica, cómo va transformando al ser humano a veces a peor o a mejor en algunos casos, ¿no? En la respuesta que ha habido por parte de algunas personas, a veces maravillosa, súper entregadísima, o a veces horrible, ¿no? Cuando gente que era enfermera o lo que sea, se ha visto rechazada en su propia casa. O sea, hemos sido capaces de lo mejor y lo peor, y si esto fuese a más, me interesa mucho y es un tema, ya que está muy tratado también en cómics, cine, películas y libros, de el ser humano en abstracto, en absoluto, en valor absoluto, cómo es despejado de todas las convenciones y normas sociales con las que vivimos, ¿no? Su cara más horrible y su cara más hermosa también a veces. Así es. También hay alguna pregunta para Íñigo. Me dicen que para cuándo nuevas aventuras o nuevos números de Iberoes. Claro, madre mía. Bueno, eso me gustaría a mí también poder decirlo. No, pues mira, agradezco la pregunta. No he venido aquí a hablar de equilibrio, como decía aquel. Pero bueno, yo espero que pronto. Lo que pasa es que habrá que echarle 2 o 3 años, porque ahora mismo lo que tengo es un problema de espacio. Tengo un niño y no tengo sitio para meter una mesa de dibujo. Y yo sin mesa de dibujo, yo reconozco que para esto yo tengo mis manías. Yo no soy incapaz de dibujar en cualquier esquina. Yo necesito tener mi mesa de dibujo. Entonces, bueno, pues al final, no quiero decirlo, pero sí, probablemente en 3 o 4 años. Antes, bueno, pues que sepas que tienes lectores fieles que te están esperando. Lo agradezco. Si queda alguno, porque la verdad es que los trato muy mal. Saco un cómic cada 2 o 3 años y bueno, la gente, por lo menos los de los superhéroes, no están acostumbrados a esperar tanto. Así que bueno, si queda todavía alguno, yo lo agradezco muchísimo y siento no ser más rápido. Ahora mismo es que me es complicado. Bueno, y luego yo tenía una pregunta particular para Jaume, y es que, visto que parece que tienes una bola de cristal y que adivinas el futuro, si sabes cuál va a ser el próximo número que va a tocar en la Bonoloto. Pues estoy haciendo un cómic sobre eso, pero me lo voy a reservar para mí el número. Muy bien. Bueno, pues en principio, como digo, estas son más o menos las preguntas. También hay quien se ha interesado o te sugiere como tema para posibles historias que publiques, Jaume, que abordes el tema del cambio climático, que también preocupa mucho y que también se está asociando a la pandemia. Hay un grupo de preguntas que van en ese sentido. Te lo lanzan como sugerencia. Sí, pues recojo el guante e intentaré tratarlo en mi próximo cómic. Muy bien. Pues bueno, por mi parte nada más, daros las gracias a los dos en nombre de Fundación Ibercaja. Bueno, Íñigo también es Fundación Ibercaja, pero también estaba aquí en su calidad de autor. Y bueno, pues eso, que muchísimas gracias por este interesante debate, este interesante diálogo que habéis mantenido. Enhorabuena por vuestras publicaciones. Ya habéis dicho dónde se vende, ha habido muchas preguntas preguntando dónde se puede adquirir el cómic. Y bueno, que nos vemos en la próxima semana. Nos volvemos a ver en Fundación Ibercaja, dentro del área de cultura, con un tema
bueno, similar pero diferente. Pandemias en la historia, con Carmen Iglesias y Domingo Buesa, la directora de la Real Academia de la Historia, van a reflexionar sobre otros confinamientos que ha habido en el pasado, otras reclusiones históricas y cómo podemos aprender de la historia, sobre todo para no repetir los errores en el presente. Muchas gracias a los dos. Disculpa, Maite, que no quede, hay una pregunta más. ¿En qué idioma sueñas que se publique? Jaume, pregunta Elin. ¿Perdona? ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? Ah, sí, es que ha entrado ahora al final. Sí, sí, tienes razón, Rubén. No queríamos dejarla sin responder. A ver, yo soy bilingüe porque yo soy valenciano parlante, bueno, valenciano catalán es lo mismo. Pero bueno, escribo en los dos idiomas, voy pasando en los dos. Pero generalmente solo escribo en castellano. Bueno, tendrás en Francia publicación, países, supongo que Bélgica también, y ya nos faltan los americanos o los británicos. Sí, bueno, luego está el proceso de traducirlo, por supuesto. Que lo veremos, yo creo que lo veremos, de verdad te lo digo. Hombre, a mí me gustaría mucho. Muy bien. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Si no me equivoco, Rubén, es que se ha entrado en último momento, tienes razón. Y lo que os decía, muchísimas gracias a los dos en nombre de Fundación Ibercaja y bueno, y nos seguimos viendo de momento a través del canal de YouTube mientras esperamos reencontrarnos en directo cuando la pandemia nos lo permita. Gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Gracias. Chao, chao.